Se le doy pase, por favor. Bien. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Siempre con las disculpas del caso, lastimosamente en la ciudad donde estoy viviendo actualmente hay algunas fiestas por orden cultural y a veces el acceso sencillo de trasladarse para un lugar a otro es un poco complicado e involuntario. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Tenemos preparado la continuación del diplomado, como ya mencionó quien me antecedió. Vamos a continuar entonces el día de hoy hablando sobre lo que es propiamente la evaluación y la elaboración del informe psicológico forense en casos de violencia, en este caso dirigido a personas que son víctimas de violencia, ¿ok? Durante el procedimiento o durante todo el transcurso de mi ponencia, les voy a agradecer por favor que me avisen si es que hay algún inconveniente en cuanto a la recepción de la señal. De todas maneras, siempre es importante tener conocimiento de ello. Me lo avisan por el chat o si no también de pronto me lo pueden ir notificando en el transcurso de la ponencia para darle pronta solución al respecto y poder también tener el desarrollo de la clase de lo más normal posible, ¿sí? Eso les voy a agradecer. También importante mencionarles que tengamos un poco de cuidado como recomendación, el cuidado con el cursor. A veces es un poco complicado el hecho de tener el aparato tecnológico tan sensible y bueno, por ahí podemos rayar la pantalla de manera involuntaria y esto nos puede generar, entonces con calma, ¿ya? Eso es importante y bueno, a prestar mucha atención a todo lo que vamos a compartir el día de hoy y lógicamente a poder compartir nuestros conocimientos, porque de eso se trata. El conocimiento trata mucho de cómo nosotros vamos a percibir los conocimientos. No se trata de que yo sé todo, yo soy el conocedor y el señor del conocimiento y ustedes van a ser meros receptores. Creo que el conocimiento es más que eso. El conocimiento es más que compartir saberes, es más el hecho de poder interactuar y por qué no retroalimentar los conocimientos que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos allá a dar inicio a nuestra ponencia, por favor. ¿Me confirman mediante el chat si se me está escuchando bien, por favor? Sí, se lo escucha perfectamente, doctor. Pero nos pueden confirmar por el chat también los participantes. Sí, 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 doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, iniciamos. Bien. Como primer punto, es importante nosotros que debemos de recordar en realidad, y es muy importante esto, sobre qué es la psicología propiamente. Es un concepto en realidad, queridos amigos, que se ha ido con el tiempo eh, por ambos caminos, ¿no? En un primer concepto se ha ido desnaturalizando el concepto de la psicología a razón de que a veces en ciertos tribunales de justicia se le atribuye una connotación escasamente científica o de pronto por ahí empírica, aspecto que es totalmente negado por nosotros los profesionales de la psicología, en el sentido tal dado de que a veces existen operadores de justicia o también partícipes de la acción jurídica que de pronto postulan y dicen, pero usted siendo psicólogo, ¿cómo es posible que diga de que la ansiedad o el hecho de estar triste o el hecho de estar preocupado puede ser objetiva? ¿O en qué momento se vuelve objetiva esta reacción o esta manifestación? Muchas veces se cuestiona este ámbito o este espacio, para lo cual obviamente tenemos que tener los argumentos necesarios y pertinentes para poder ejemplificar y a su vez también postular de manera adecuada nuestra justificación.
ante el tribunal, ¿no? Eso es muy importante, dado que a veces tenemos este temor, se podría decir así, para ser más claros, a razón de que uno puede ver a la psicología como algo subjetivo, y uno como psicólogo a veces dice, claro, pero ¿cómo yo sustento que una persona está preocupada? ¿Cómo yo sustento que una persona tiene preocupación? ¿Solo me voy a basar en lo que me dice? ¿O también de pronto voy a utilizar otros métodos para poder ver si realmente esta persona padece de esa tristeza o no? Entonces, miren qué importante es. Y ahí, a razón de esta pregunta que muchos años atrás, los primeros padres de la psicología han venido haciéndose esta pregunta, ¿ok? Han ido postulando también que la psicología, como ciencia, estudia la conducta y los procesos mentales, ¿ok? No está reducido el estudio de la psicología a las manifestaciones emocionales. Ojo, ese es un área, esa es una parte, pero también se basa en analizar o estudiar específicamente lo que son la conducta y los procesos mentales. ¿De qué procesos mentales anteceden o también continúan el desarrollo de una conducta específica en el ser humano? La psicología, queridos amigos, trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, ¿ok? Ahora, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas propiamente. Entonces, miren qué interesante es esto. Por ser una ciencia, queridos amigos, la psicología se basa en un método científico. Y este método científico, lógicamente, nos va a permitir encontrar respuestas. ¿Para qué? Para poder describir la conducta y a su vez los procesos mentales que tenemos. Yo les quiero hacer una pregunta muy clara y quisiera que me ayuden con sus respuestas, por favor. Les pregunto, el ser humano, a ver, dentro de la concepción más común que tenemos, al menos los psicólogos, si tengo colegas en la audiencia el día de hoy, me pueden ayudar con sus respuestas y les voy a estar eternamente agradecido, en función a que el ser humano, o en el ser humano, ¿qué procesos mentales existen? A ver si me ayudan. A ver, les voy a ayudar con uno. El proceso mental cognitivo, ¿no? Los procesos cognitivos. A ver, ¿qué otro proceso más existe? A ver si me ayudan con sus respuestas, por favor. ¿Qué otros procesos mentales podríamos encontrar? Ok, los procesos conductuales, nos dice Clever. Ya, conductual. Aparte del conductual, emocional, ¿no? A ver, ya. Aparte del conductual, emocional, ¿qué otro más podríamos identificar? Ya, el cognoscitivo, ¿no? Que tiene que ver con la parte cognitiva, los procesos del pensamiento y demás. Muy bien, Génesis, ¿sí? Hay uno que nos estamos olvidando y tiene mucho que ver con la voluntad, con la motivación, con el motivo de poder desplazarse de un lugar a otro realizando. Exacto, Gabriela. Muy bien, excelente. El aspecto volitivo. Entonces, bajo la teoría ecológica o bajo un enfoque más ecológico, podemos describir que el ser humano es la suma de diferentes procesos, tanto cognitivos, afectivos y volitivos en general. Ahora, lo que dice Hernán no es tan lejano también, o lo que está postulando nuestro querido amigo Hernán, que dice el factor social. Claro que sí, es que el factor social también incluye e influye muchas veces sobre estos procesos que yo le menciono, pero esto ya sería la parte externa del individuo propio, ¿no? Ahorita estamos hablando del individuo como tal, concebido como tal, dotado de procesos cognitivos, afectivos y volitivos, ¿ok? Luego viene el aspecto social que influencia directamente sobre este individuo, es decir, sobre estos procesos. Y dentro de lo social, a ver, ¿qué aspectos estarían inmiscuidos? A ver, por ejemplo, la cultura, la religión, ¿están incluidos en el aspecto social? ¿Influyen sobre los procesos mentales del comportamiento? ¿Influirán sobre los procesos cognitivos? ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos? Claro que sí, ¿verdad, Gabriela? Sí, y esto es muy cierto, y nosotros no podemos de pronto desmerecer o dejar de lado, por ejemplo, el aspecto cultural,
el aspecto económico, el aspecto sociocultural. Por ejemplo, aquí hablamos, y ojo que ahora en los procesos de evaluación psicológica forense específicamente, es muy importante analizar el contexto en el cual se desarrolla la violencia. Nosotros no podemos dejar de lado esta circunstancia de tomar en cuenta, ¿ok? De tomar en cuenta este punto básico de lo que es la influencia de la cultura, de la religión y otros procesos sociales que van a influenciar directamente sobre esa conducta. Yo les voy a preguntar ya para pasar a la siguiente lámina al respecto. El clima como tal, ¿no? El calor excesivo o de pronto el frío excesivo, ¿influye sobre el comportamiento o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Influirá? ¿No influirá? José Antonio nos dice, claro que sí. Bonnie también nos dice que sí. Gladys también concuerda en lo mismo. Claro que sí. Es que realmente cualquier circunstancia externa puede influenciar la conducta humana. Incluso, como dice Génesis, sobre el estado de ánimo. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos abochornados? A ver, con demasiado calor. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? A ver, vamos a un poquito a analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos? Nos dice Clau, puede ser una situación de estrés, nos dice Alejandra, ¿no? Alexandra, perdón. Nos sentimos con ansiedad, nos dice Marta, cansados, aburridos, ¿no? También de pronto por ahí, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos frío? Nos sentimos con frío, a veces un poquito que nos sentimos, ¿se han dado cuenta que nos sentimos tristes? Muy bien, Bonnie, claro que sí. Nos sentimos tristes, nos sentimos de pronto decaídos, ¿no? Por ahí algunos, hambrientos también, claro, valgan verdades, sí. En tiempos de invierno es donde se incrementa mayor consumo, por ejemplo, de carbohidratos, siempre el chocolatito, siempre otras actividades. Y sí, suele pasar. O sea, yo estoy hablando de aspectos que yo veo conmigo mismo y también con otras personas, amigos muy cercanos y conocidos. Recordemos que nosotros, los psicólogos también, somos seres humanos y no podemos ponernos en una posición o en una postura al momento de evaluar y olvidarnos eso que es muy importante, que somos seres humanos. Ojo, esto de ser humano no implica que vas a parcializarte o vas a beneficiar a una víctima o vas a creerle todo lo que te dice, o de pronto a un agresor también y vas a decir, no, esta persona que es un presunto agresor sí es un violador y lo voy a estigmatizar en la sociedad como tal. No. Cuando yo me refiero a que somos seres humanos, incluyo el aspecto de que sobre mí influye la cultura, la religión, el frío, el calor y demás. ¿Ok? Entonces, como tal, como yo estoy expuesto a eso, esta persona que tengo enfrente también está expuesto a ello. Es por eso que nuestros docentes en el pregrado nos decían mucho, al menos los que nos hemos formado en psicología, estoy seguro que lo han escuchado en algún momento. El docente te decía, el psicólogo tiene que conocer todo aspecto sociopolítico de su realidad social o la realidad peruana, en este caso su realidad nacional. Es que si no conocemos esa realidad, créanme que nuestro pronunciamiento también puede estar sesgado en ciertas circunstancias. Y es algo que hay que tener muy en cuenta y valorar. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Otro aspecto muy importante es que ya cuando comenzamos la evaluación psicológica forense, ¿sí? Eso ya lo han visto, pero de todas maneras estoy tocándolo porque es muy importante para la redacción del informe. ¿Ok? Los datos de filiación. Lo común, obviamente, tenemos los apellidos y nombres, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Y aquí viene una palabrita muy interesante, que en todas las capacitaciones que al menos yo brindo, les hago la pregunta a las personas o a los participantes que acuden con mucha confianza a estos eventos. ¿Qué es la dominancia? A ver, ¿alguien me podría ayudar? ¿A qué se refiere la dominancia? Con una palabra nada más en el chat lo pueden hacer. ¿A qué se refiere con que yo le pregunte la dominancia? Fernando nos dice, ¿qué mano usa para escribir? Claro que sí, sí, es cierto.
¿Con qué finalidad yo le preguntaría al examinado con qué mano escribes? ¿O qué mano es la que más dominas? ¿Cuál sería mi finalidad? ¿Para qué? Con ello, ¿qué estaría indagando? ¿Qué estaría de pronto? Ok, ya, muy bien, perfecto, Fernando, tienes mucha razón y concuerdo contigo. Aquí hay un punto muy importante. Los principios ahora generales ya, por ejemplo, de las neurociencias cognitivas y todo el aspecto neurológico del ser humano partiendo desde un aspecto neuropsicológico, puntualizan dos aspectos importantísimos en cuanto al cerebro, ¿ok? Existen dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Al hemisferio izquierdo se le atribuye un conjunto de capacidades y destrezas relacionadas ¿a qué? A la creatividad, al aspecto creativo, irreal, fantasioso en algunos momentos, ¿ok? Y el hemisferio derecho, o al hemisferio derecho, se le atribuye aspectos más lógicos, más de causa-efecto, más de interpretación, más realista. Como que el hemisferio derecho es cable a tierra y el hemisferio izquierdo es como que un cablecito por ahí, no tan alejado de la tierra, pero es un cablecito suelto. ¿Perfecto? Entonces, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Yo les pregunto, si yo les digo a ustedes que son evaluadores, les digo como paciente o como examinado, les digo, ¿sabe qué? Yo manejo o domino más el hemisferio izquierdo. ¿Ok? O, perdón, les digo, yo escribo, perdón, con la mano derecha. ¿Qué hemisferio estaría manejando? Si yo les digo que escribo con la mano derecha, el hemisferio izquierdo. Y obviamente, lo opuesto sería si yo les digo que escribo con la mano izquierda, ¿qué hemisferio estaría manejando? El derecho, obviamente. Generalmente, lo que es las atribuciones de las capacidades en cuanto a los hemisferios, por ejemplo, la programación neurolingüística, últimamente, ya bueno, no estoy hablando últimamente, estoy hablando de los años 2014, 2015, tiene muchos artículos en relación a ello. Por ejemplo, ¿no? Se habla de un cerebro reptiliano, en uno de estos postulados de Bandler y Grinder, por ejemplo. El cerebro reptiliano, al cual se le atribuye el hemisferio izquierdo, que es el que tiende a proteger mucho el inconsciente del ser humano. Y el cerebro pasivo o el cerebro el cable a tierra tiende a, a establecer estos parámetros de realidad contigo mismo, ¿no? Entonces, lo que se busca es una simbiosis, lo que se busca es una interacción entre ambos hemisferios que permita una adecuada convivencia en ese nuevo ser, o en esta persona, o en ese ser humano. Bueno, eso es parte de terapia, ¿ok? Eso es parte de psicoterapia, pero siempre es bueno conocer un poquito. ¿Por qué? Por ahí de pronto un compañero, José Antonio, nos decía no era al revés. El cerebro reptiliano es el izquierdo, es el cerebro creativo, es el cerebro que se va más orientado a la parte irrisoria, a la parte fantasiosa, de sueños. Con eso no quiero decir, no, si yo escribo con la mano derecha, entonces de pronto por ahí soy una persona muy fantasiosa, o soy una persona que se basa en otros supuestos para, no pisa tierra, no es el cable a tierra. No necesariamente, por favor, no lo llevemos a ese lado. Estamos viendo desde un punto de vista de evaluación. ¿Y a qué quiero llegar? Justamente en estos postulados de neurociencias, y ustedes lo han leído en algún momento, si no es por un tema de un libro, lo han leído en alguna red social. Cuando una persona orienta la mirada hacia el lado izquierdo, superior, medio, intermedio o bajo, generalmente se le atribuye, y esto lo dice Paul Ekman, por ejemplo, en su libro lo menciona, ¿no? El libro de Cómo descubrir mentiras, bueno, aunque es un poquito debatible lo que refiere, pero aún así hay un aspecto que menciona, ¿no? Visual orientado hacia la izquierda, visual creado. Posiblemente la persona que te está hablando está creando lo que te está diciendo. No necesariamente tiene que estar mintiendo, ojo, no necesariamente tiene que estar mintiendo, pero existe una probabilidad de que esta persona
pueda estar construyendo su respuesta en función a la pregunta que le estás haciendo. Y es por eso la importancia de preguntar la dominancia. Porque generalmente las personas que van a manejar los hemisferios, los lóbulos oculares van a orientarse más hacia el área que es más estimulable o hacia el área que demuestra mayor actividad cerebral. Eso es importantísimo. Miren, con el simple hecho de saber dominancia ya podemos ir indagando unos aspectos. Yo los invito a leer un poquito más de la dominancia. Es muy interesante este ámbito, es bastante interesante. Los invito a inmiscuirse un poquito más. ¿Ok? Bien, no vamos a quedar hablando de eso nada más y nos va a faltar tiempo. El otro aspecto, la religión. Pregunta, ¿la religión influye o no sobre el comportamiento? Creo que ya está de más decir que sí, influye directamente, ¿no? Por ejemplo, existen personas que padecen de o que padecen, vamos a decir, de una circunstancia de consumo excesivo de alcohol, y generalmente la religión influye sobre ese comportamiento, y existen casos que hay personas que consumían diariamente alcohol e incluso ya estaban diagnosticados con esta enfermedad, con el alcoholismo, como una enfermedad de consumo excesivo de sustancias, y gracias a la religión pudieron superar en este cuadro, ¿ok? O al menos de pronto poder combatir este cuadro. Lo mismo sucede con personas de que son fanáticas a la religión y en algún momento o alguna circunstancia por este fanatismo pueden llegar a ser brotes psicóticos o desarrollar cuadros psicóticos netamente psicopatológicos, ¿ok? Entonces también es probable que suele suceder. Miren qué importante, la dominancia y la religión. ¿Por qué les menciono esto? En algunos casos, con algunos colegas, yo tenía o llegábamos a hablar de este aspecto y dice, pero ¿para qué ella pregunta religión y dominancia? Como que ahora vemos la importancia, ¿no? De lo que es esto, básicamente. Bien, continuamos. Luego viene el relato. Qué importante es obtener el relato de una persona. Ahora, el relato, queridos amigos, muy aparte de lo que está acá escrito, este material ya lo tienen, se les ha mandado a plataforma, los que se inscriban en el curso van a tener acceso, obviamente, al material bibliográfico también que se les ha enviado. Lo importante del relato y cómo se obtiene el relato, queridos amigos, es haciendo preguntas abiertas. No se hacen, y no es lo recomendable, y obviamente no se hace, tajantemente les menciono eso, el hecho de decir, usted viene por una denuncia de violencia familiar, ¿verdad? Para empezar, esa pregunta es sugerida, de repente la persona no sabe ni por qué ha denunciado, no sabe que es un proceso de denuncia, muchas cosas o muchos aspectos. Importante es preguntarle, por ejemplo, ¿sabe cuál es el motivo por el cual me visita hoy día? Es que yo he hecho una denuncia, perfecto. ¿A quién denuncia? ¿Cuál es el motivo por el cual denuncia? ¿Ven? Qué diferente es hacer la pregunta abierta a hacer una pregunta cerrada donde el examinado me tenga que responder sí o no. Bien, a ver, un pequeño ejercicio así rapidito nada más, ¿ya? A ver a ver, ¿qué preguntas abiertas? ¿Cómo iniciarías tú para preguntarle el relato a tu paciente o a tu examinado? ¿Qué pregunta le harías? Para iniciar, ¿eh? Ojo, para iniciar. Por ejemplo, a ver, hay muchas formas, ¿eh? No existe un solo motivo. ¿Qué preguntas estaríamos haciendo a nuestros usuarios? ¿Cómo estás? Ya, una pregunta abierta, ¿sí? Sí. Porque ya le preguntamos sus datos, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿En qué te podemos apoyar? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Claro que sí, ya. ¿Estaría dispuesto a empezar con la denuncia? Ya eso, esto de poder estar dispuesto a iniciar con la denuncia, claro, esto sería en cuanto, por ejemplo, una intervención de un equipo de emergencia, ¿no? Por ejemplo, el SAU, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer. ¿Cuál es el motivo? Luigi también nos dice, ¿cuál es el motivo por el cual vendría? Claro que sí, buenas, te puedo ayudar en algo. Quiero que te explayes y no tengas miedo, estoy para escucharte. Ya, muy bien. Cuénteme qué hizo tal persona para que usted denunciara. ¿Podría contarme qué es lo que pasó aquel día? Perfecto, muy bien. Si estamos ahí, solo que hay que pulir algunas preguntitas. Lo importante es, aquí para este aspecto, es el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Ok? Seguir una línea.
Lo importante es primero saber si la persona está ubicada en tiempo, espacio y persona. Y eso no solamente implica que sepa dar la hora, que te dé la fecha, no, no, no. Implica si es también o está orientada en su propia circunstancia. Si sabe que es una denuncia, entonces se le puede preguntar, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es el motivo por el cual me visita hoy día? Sí, yo he puesto una denuncia. Ok, ¿me podría hablar sobre esa denuncia? ¿A quién ha denunciado? ¿Cuál es el motivo por el cual he denunciado? Ahí te va a comentar, ¿no? Yo denuncié a mi esposo porque me ha golpeado. ¿Cuándo te golpeó? ¿Cómo te golpeó? ¿Qué hiciste tú mientras te golpeaba? ¿Había alguien que pudo haber visto lo que pasó? Por ejemplo, ¿no? Entonces, miren qué importante es porque este punto nos va a dar un indicador de la fase del desarrollo personal que atraviesa el evaluado al momento del evento y posterior al evento. Y también, obviamente, el antes. ¿Qué estaba haciendo antes? Eso es muy importante. ¿Ok? Continuamos. Qué importante es, y esto a veces lo obviamos, pero es importante y yo se lo sugiero que lo tomen en cuenta, por favor, la percepción que la persona que denuncia tiene frente al presunto agresor o presunta agresor. ¿Ok? Aquí es importante preguntar, ¿qué opinión o qué es lo que tú piensas de esta persona? ¿Cómo es? ¿Cómo lo describirías? A ver, una señora de 40 años que denuncia violencia física y psicológica, se le pregunta, ¿no? ¿Cómo describes tú a tu pareja quien me dices que te ha golpeado? ¿Cómo es él? Ay, él es agresivo, él es machista, es un tremendo hombre, es impulsivo. ¿Cómo es impulsivo? Miren, si se dan cuenta, en la mayoría de preguntas utilizo el cómo, que es muy abierto, es una pregunta abierta, y le va a permitir a la persona explayarse. Perfecto. Eso es importante, porque necesitamos datos. La forma de... Recuerden que la entrevista psicológica, muy aparte de ser de la forense, en su definición operativa, la entrevista psicológica propiamente, implica un instrumento que permite la recolección de datos y a su vez es un arte dotada de ciencia que permite obtener datos de ciertos fenómenos. Entonces, esto es importante, ¿ya? Y por eso lo más de información posible, genial. Tampoco pues te vas a pasar escuchando algunos aspectos que no tengan que ver con la denuncia, ¿ya? Luego preguntamos los sentimientos. Aquí iría la pregunta que nos hizo uno de los participantes. ¿Cómo te sientes? O sea, me acabas de comentar que tu esposo te golpeó, te mancilló, te humilló y todo lo demás. Ya me dijiste el cómo, el qué, cómo, cuándo, dónde pasó. ¿Ok? La fecha y la hora. Perfecto. Ahora, en relación a esto que me acabas de comentar, quisiera que me digas cómo te sientes. ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Bien? Entonces ahí la persona te va a decir, sí, yo ahorita me siento mal, me siento fastidiada, no me siento bien, eh, no tengo apetito, no puedo dormir. En este punto se canaliza todo lo que es el impacto propiamente del hecho, de la circunstancia que venía aconteciendo, o que aconteció al momento del evento violento. ¿Ok? En este aspecto de los sentimientos es muy importante consignar, aquí es tan importante recordar lo que les dije al inicio, los procesos cognitivos, los procesos afectivos y los procesos políticos. Entonces ustedes me dirán, entonces voy a preguntar aquí, ¿cómo me siento? Perfecto, estoy indagando el aspecto afectivo. Para indagar el aspecto cognitivo, ¿qué le preguntaría? A ver, para indagar el aspecto cognitivo. Ya le pregunté cómo se siente. ¿Ya? ¿Qué le preguntaría para indagar el aspecto cognitivo? A ver. Tanto hablamos. Ah, muy bien, Natalie, perfecto. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué percepción tienes de lo que te pasó? Últimamente,
¿Has tenido algunos pensamientos? ¿Cuáles son? En relación a lo que te pasó. Ojo, eso es importante, ¿no? Utilizar el parafraseo en ese sentido de qué es lo que te pasó, ¿no? Si no es mencionar, me dijiste que tu pareja te golpeó. ¿Qué piensas al respecto? ¿No? Lo que dice Natalie, qué importante esa pregunta. Muy bien, ¿qué sientes en relación a ello? ¿Y qué es lo que has hecho? La voluntad. Hernán nos dice, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando te sientes triste? Perfecto. Y si se dan cuenta, queridos amigos, queridos colegas, lo que estamos indagando en este aspecto, ¿qué es? La conducta de manera funcional. Esto es muy importante. Definitivamente, Luigi, y gracias por tu pregunta. En personas que de pronto no tienen instrucción académica. Mira, en personas que no tienen instrucción académica, yo te puedo decir, bajo mi experiencia, que mientras más preguntas abiertas utilices, es mejor, mucho mejor. Particularmente yo he evaluado ya casi en la mayoría, yo trabajo por Ayacucho, casi la mayoría de distritos y provincias ya he tenido experiencias, incluso con personas que son quechohablantes. ¿Ok? Lo preferente es examinarlas en su lengua materna, que es en este caso el quechua, si es zona rural de la zona centro-sur de nuestro país. Igual si es de la zona selva, oriente y demás, también hay que ver el aspecto si hay alguna lengua, por ejemplo la xaninca y demás, o alguna lengua nativa. Lo importante es evaluarla o examinarla en ese sentido, o sea, con el manejo y el uso de su propia lengua. Si no contamos con esa experticia, lo que podemos hacer es pedir el apoyo de un traductor. ¿Sí? Claro que sí, Fernando. Tenemos un enfoque intercultural y tenemos que respetar eso. No podemos nosotros decir, no, como yo hablo castellano, solamente tengo que atender personas en castellano. Pero las preguntas que se utilizan, estimado amigo, son muy importantes. Bueno, hay dificultades, sí, no lo voy a negar, como por ejemplo el quechua propiamente es muy seco a veces y no permite hacer preguntas abiertas, ¿no? Eso es importante, pero en lo más asequible es preguntarle a una persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, me voy a atrever a decir una frase que si me equivoco, discúlpenme, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, Maihin, familia Iquipas, Ichamahasunki, Hachchasunki. ¿Qué le estoy diciendo a la persona? De repente alguien en tu casa te ha gritado, te está pegando. Es una pregunta directa que en el quechua he tratado de cambiarla de diferentes formas, pero no se puede. Entonces, a veces también se pueden utilizar preguntas cerradas, ya, pero cuando has agotado alguna pregunta abierta. Esa sería mi recomendación, estimado Luis. Tratar de hacer preguntas abiertas, pero si ya no ya has agotado eso y ves que la persona aún no comprende eso, como tú lo dices, puedes utilizar una pregunta directa, pero ojo, habiendo agotado esa posibilidad, estimado Luis. Cosa que también si el operador de justicia, en este caso el juez o el magistrado, te dice, pero usted acá utilizó pregunta cerrada. Discúlpeme, pero antes de hacerlo, yo agoté primero una pregunta abierta y no lo hizo. Pero hay que tener una justificación y un sustento adecuado. ¿Ok? Luego vienen los deseos y formas de soluciones a la problemática. Aquí se le pregunta a la persona, ¿qué esperas tú de esta denuncia o qué esperas de la Administración de Justicia en relación a tu denuncia? ¿Qué es lo que realmente te motiva a haber denunciado? ¿Para qué lo hiciste? Quisiera que me comentes. Te escucho. Bien, eso es también importante. Hasta aquí, en cuanto a esta primera parte, ¿queda todo claro? ¿Desean que se les aclare algo más? Lo que pasa, estimado José Antonio, nos pregunta, ¿no? ¿Por qué los jueces no permiten preguntas cerradas? Más que los jueces, estimado amigo, más que los jueces o los magistrados, es que una pregunta cerrada muchas veces tiende a dirigirse o limitar el desenvolvimiento de una persona. Este es el aspecto, le voy a decir, psicológico. No es adecuado utilizar una pregunta cerrada porque limita a la persona a responder o sí o no.
para empezar. Por ejemplo, en un caso de violencia sexual a un niño menor de edad, sea niño, niña, adolescente, menor de 17 años, si tú le haces una pregunta cerrada y le dices, ¿y te violó? ¿Qué te va a responder? Te puede decir sí, o te puede decir no. Y cuando le preguntes, ¿y cómo lo hizo? Te va a dar escasos detalles. Cuando tú preguntas, cuando tú me dices que te violó, ¿cómo te violó? Mira qué diferente. Involucra más a la persona y la invita de manera innata a poder relatar mayores datos. ¿Sí? Desde aquí, desde este punto que les explico, ya estamos viendo de que existe mayor probabilidad de tener datos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ya, ni qué decirte, estimado José Antonio, para cerrar la idea de las preguntas sugestivas. Una pregunta sugestiva que te diga, de pronto, ¿no? Y esta persona, aduciendo, ¿no? La persona nunca me dijo, el niño nunca me dijo que tal persona la abusó. Y me dices que esta persona se subió en tu encima. ¿Cómo te violó? Yo estoy asumiendo que la ha violado, pero el menor en ningún momento me dijo que la había violado, me dijo que se subió en su encima. Pero yo estoy ya invitando al menor a que me diga que lo violó, porque yo ya interpreté que eso para mí es una violación, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Aquí hay mucho, mucho de qué hablar en realidad, es todo un proceso para tomar una declaración, pero lo que yo les digo, el cliché, lo importante aquí, lo importante, lejos de la técnica que podamos usar para obtener información, perdón, permite o es importante aquí utilizar preguntas abiertas. Preguntas abiertas. ¿Ok? Aquí en la página web del instituto yo he desarrollado ya algunos eventos en relación a lo que es la obtención de datos o lo que es psicología del testimonio, más o menos orientado a cómo se realiza el procedimiento, por ejemplo, de entrevista única en cámara GS, qué preguntas se usan y demás. Búsquenlo en la página, está ahí, está ahí. Bueno, y estén atentos a la página porque de repente por ahí lo vamos a volver a repetir en cuanto a esta capacitación. ¿Ok? Bien, continuamos. Hasta aquí entonces queda claro, ¿verdad? Para pasar a la segunda parte. Bien, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Para continuar. Bien, Claudia, muchas gracias por tu respuesta. Algo muy importante que no podemos dejar de lado, ¿ok? Algo muy, pero muy importante que no podemos dejar de lado. Ya tenemos el uso de la entrevista psicológica. Preguntas abiertas. Pero también tengo algo muy importante. La observación de conducta. Que son tanto la entrevista psicológica y la observación de conducta son los pilares fundamentales. ¿Ok? Los pilares fundamentales de el proceso de evaluación psicológica forense. ¿Qué vemos en la observación de conducta? Los gestos, la posición de los ojos, el lenguaje, la postura, y bueno, eso lo conocemos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito para que no nos falte tiempo. Vemos también la manifestación de los sentimientos, ¿no? Si hay rencor, cólera, rechazo, temor, inseguridad. El estado, cómo es el estado actual de la persona, ¿no? Hay un estado de impotencia, frustración, tensión con tolerancia al límite, estado de indefensión, cómo es el tono de voz en este caso, si es alto, moderado o bajo, cómo es la fluidez, si es lacónico o no, si la persona de pronto brinda información, pero es muy tenue, muy vaga, no es rica en detalles, cómo son las actitudes, es lo que se observa. Si hay una actitud desconfiada, tímida, una actitud de mostrar una predisposición a brindar una imagen positiva, una actitud comunicativa, expresiva, ¿no? Eso es importante observarlo. La observación de conducta tiene 3 fases y eso es algo que hay que recordar, ¿ok?
La observación de conducta, queridos amigos, primero, para hacer una adecuada observación de conducta, y esto lo dice la Escuela Conductista de la Psicología, específicamente dice, primero uno tiene que delimitar, ¿ok? Delimitar, existe, el primer paso es la delimitación precisa de las conductas a observar. Yo les pregunto algo. ¿Cómo es una persona que es víctima de violencia? ¿Qué conductas debo de observar en una persona que es víctima de violencia? A ver, ¿qué debo de observar? ¿O cómo es, para empezar? A ver, digan. Ya, hay miedo. ¿Qué más? Físicamente, para empezar a ver, físicamente, ¿cómo es una persona víctima de violencia? Ya, nerviosa. ¿Cómo se manifiesta esos nerviosismos? Corporalmente cabizbaja, desconfiada, hombros caídos, semblante decaído, temblores, perfecto. La mirada orientada al piso, al vacío, enrojecimiento, escaso contacto visual, tono muscular inseguro, ya, sobresalto, sí. Perfecto. Ese es el primer paso, ¿no? La delimitación. Yo soy en un contexto de violencia familiar, ya más o menos tengo la noción de cómo es una persona que padece violencia, ¿ok? Esto lo sé por los escritos, por las investigaciones y demás. Perfecto. Punto número 2. Decisión precisa sobre el muestreo de las situaciones y el tiempo que se va a observar. Si una persona me dice, me ha golpeado mi esposo, me ha golpeado mi hijo, me ha golpeado mi esposa, me ha golpeado mi hija, por ejemplo, ¿ok? Si una persona me dice ello, lo que yo tengo que indagar ya puntualizo, ya hice la observación general, ahora voy a hacer una observación más precisa de ese muestreo que yo necesito. Entonces, si yo le pregunto, ¿y cómo se siente en relación, o el punto del relato, ¿no? La percepción ante la figura del presunto agresor o agresora. ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo es él? Le pregunto. Lo que voy a observar ahí es eso. Cuando habla de esta persona, ¿qué conductualmente, qué manifiesta? ¿Ok? Específicamente cuando habla de esta persona, ¿qué manifiesta? Claro, puede llorar, muy bien, Natalie. Puede comenzar a mover sus manos rápidamente entre sus dedos. Puede temblar. Puede evidenciar una inflexión de voz. Sudoración, muy bien, Leslie. ¿Ven? Entonces, lo general, voy a lo preciso, como cuando le digo, ¿cómo te sientes en relación a lo que te ha pasado? Mi muestreo. Esa es la parte importante, ¿no? Lo que yo ya voy estableciendo. Y finalmente viene el registro de estas conductas. Generalmente yo lo hago, por ejemplo, ¿no? Me manifiesta así. Para mí mi esposo es malo, es machista, le gusta humillar a las personas. Y en ese momento, cuando me está manifestando ello, comienza a llorar la persona. Entonces yo abro paréntesis y coloco, manifiesta llanto. Coloco tendencia al llanto. Orienta la mirada al piso. Yo lo registro entre paréntesis en ese momento. Porque para mí es importante eso. Hablamos de una congruencia idioafectiva. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Es muy importante para poder tenerlo en cuenta. Y si ven, tiene 3 pasos. No solamente es observar por observar, bueno, eso está de más y dudo mucho que hagan ustedes eso. Hay que delimitar las conductas a observar, en qué momentos observamos, en qué momentos no, y cómo registramos estas conductas. ¿Ok? Creo que queda claro en relación a la observación de conducta, es importante siempre tener en cuenta ello. Aquí tenemos algunas definiciones, bueno, eso no lo voy a desarrollar porque está aquí, siempre lo pongo o lo coloco en realidad para poder recordar, siempre es importante un refresh, ¿no? En la memoria sobre la observación de conducta, la entrevista clínico-forense y los instrumentos de evaluación psicológica. ¿Ok? Ahora, para la aplicación de la metodología de la evaluación psicológica, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta también ciertos criterios. Por ejemplo, ¿no?
Cuando el examinado se encuentra exacerbado en sus impulsos o en cualquier actitud que ponga en riesgo la integridad de la persona que evalúa al examinado, se procede a suspender la evaluación y se consignan dichas conductas en el informe para poder dar cuenta, ¿no?, al operador de justicia. En caso que la persona se encuentre con problemas de salud que dificulten la realización de la evaluación y se le asigna ya una nueva fecha, ¿no? También se puede suspender si la persona a evaluar tiene alguna discapacidad sensorial o de la comunicación o alguna discapacidad múltiple. Se consigna en el informe a partir o con la finalidad en realidad de comunicar a la autoridad competente la designación, si es de un intérprete, dependiendo del caso, o de un traductor también, como les hablaba en algún momento. En caso que la persona se encuentre con signos de alteración de la conciencia, debido, por ejemplo, a un factor externo que puede ser el consumo de sustancias, algún fármaco o demás, también se le asigna nueva fecha por una vez que la persona esté cuerdo, ¿no? Dentro de al menos de un desenvolvimiento esperado, cognitivamente hablando o psíquicamente hablando, ¿sí? En el caso de las personas que presenten algún trastorno psicótico agudo, obviamente no es posible realizar la evaluación porque están exacerbados en sus impulsos, en la manifestación de signos, por ejemplo, una esquizofrenia, ¿no?, con presencia de signos positivos o síntomas positivos que podría ser un estupor disociativo, la presencia de alucinaciones y demás. En los casos también que la persona evaluada se exprese en un idioma diferente, se solicita la presencia de un traductor. Es lo mejor. Ustedes me podrán decir, pero yo también hablo quechua o entiendo quechua. Está bien, puedes entenderlo, pero de pronto por ahí no tienes una certificación. Y recuerda, si estamos en un proceso legal, importante también es establecer de manera legal y fehaciente que puedes dominar el quechua y que te permite obtener información mediante el idioma quechua, por ejemplo. ¿Okay? Esas son recomendaciones generales, pero es muy importante. Aquí es muy importante ya, y en este punto entramos al aspecto, a la columna vertebral de una evaluación psicológica y del informe psicológico propiamente. Al momento de indagar la historia personal, queridos amigos, nosotros debemos de tener en cuenta que vamos a revisar igual preguntas abiertas y vamos a observar conductas. Perfecto. Dentro de ello se indaga, por ejemplo, el aspecto perinatal, que tiene que ver con el tipo de parto y las complicaciones. En esta área o en este apartado se hace este tipo de preguntas. ¿Para qué? Para poder también descartar algún tipo de organicidad o lesión cerebral que pueda existir. Recordemos que, por ejemplo, un parto mal atendido o un padecimiento fetal puede conllevar alteraciones neurológicas posteriores o en la etapa adulta. Esto es muy probable o a veces es muy común, así que tenemos que tener en cuenta eso. También se mira el aspecto de la niñez, que es muy importante aquí indagar, características comportamentales del desarrollo social, emocional y afectivo o los estilos de crianza. ¿De quiénes? Del examinado. Acá se le pregunta al examinado, cuando eras niño, ¿con quiénes has crecido? Te puede decir con papá, con mamá. ¿Cómo se llevaba papá y mamá cuando tú eras niño? O sea, es importante situarlo al examinado en esa etapa de vida, ¿sí? ¿Cómo te trataban tus papás? Cuando hacías travesuras, ¿cómo te corregían? ¿Había disponibilidad afectiva entre tus papás? Por ejemplo, papá te decía te quiero, te ama, o cómo manifestaba sus emociones tu papá. ¿Percibías en algún momento que tus papás te querían? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo te querían? ¿Cómo demostraban ese cariño que me dices? Siempre las preguntas abiertas. Recuerden, eso es importante. Las figuras principales de autoridad, si habían normas o no en casa, quién las rompía, quién las tenía, quién gritaba más en casa, de pronto quién era el más pasivo, cómo se manejaban los problemas en casa, si había violencia o no. Esos aspectos son muy importantes sin indagar. ¿Ok? Lo importante de la niñez es indagar los vínculos afectivos, las pautas de crianza, ¿ok? La disponibilidad afectiva de entre los miembros de la familia cuando esta persona era niña, ¿ok? Eso es muy importante. En el aspecto de la adolescencia, importantísimo indagar las características comportamentales o rasgos de estructuración en la persona. Recordemos que la adolescencia es una etapa sensible en la cual el ser humano ya comienza a estructurar su personalidad. Y al momento de estructurar su personalidad, atraviesa por diferentes cambios físicos y a su vez también psicológicos. Los cambios físicos involucran reacciones
fisiológicas innatas del cuerpo, la biología, la genética y demás, hormonal, y los cambios psíquicos que tienen que ver con la formación del temperamento y posterior interacción o formación del carácter con la interacción social. Bien, acá se le pregunta, por ejemplo, ¿cómo resolucionaba conflictos? Cuando eras adolescente, ¿cómo te describes tú cuando eras adolescente? ¿Cuáles eran tus cualidades? ¿Cuáles eran tus debilidades? De pronto, ¿qué hacías para cuando las cosas te salían mal? Cuando te sentías mal, ¿eras de contárselo a alguien o no? ¿Te lo guardabas para ti? ¿Manifestabas o contabas con alguien para contarle tus problemas o lo que te pasaba? Lo que estamos haciendo es conocer a la persona y por eso les digo, qué importante es, y este punto de la historia personal es bastante importante. Y permítanme decirles, y estamos en un espacio de aprendizaje, queridos amigos, yo he tenido la oportunidad de ver algunos informes psicológicos en el ámbito jurídico. No voy a decir las instituciones, lógicamente, pero en esta área yo veo que me sorprende porque en niñez veo una línea y solamente dice niñez adecuada, incluso en algún informe recuerdo. Recuerdo que en otro informe leía, vivió con sus padres y hermanos y se llevaban bien. Y nada más. Entonces yo digo, pero con esta información de la niñez, ¿cómo yo voy a determinar que este ser humano ha ido creciendo? La etapa más sensible, la primera infancia, la segunda infancia. Y luego con esa información, ¿cómo se desenvolvió en su adolescencia? Entonces les pregunto, ¿será importante indagar más al respecto? Creo que la respuesta es obvia. La respuesta es muy obvia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es muy importante. Yo sé que toma tiempo, yo sé que es cansado, yo sé que es agotador. Ustedes me van a decir, yo vengo ya 7 años aproximadamente laborando en este rubro y les puedo decir de que estos aspectos son sumamente importantes. No podemos dejarlo de lado. ¿De qué te sirve la información si papá le quiso o no al niño, o le demostró su cariño o no? La teoría del apego menciona específicamente de que la disponibilidad afectiva muchas veces condiciona el desarrollo de ciertas patologías. El apego a normas, por ejemplo. El aspecto de seguir un principio de autoridad en casa cuando habían normas de convivencia en casa, por ejemplo. El hecho de que si yo percibo cariño, también desarrollo una conducta empática hacia los demás. ¿Ven? Por ejemplo, todos esos aspectos. Eso es muy importante. Y así que hay que valorar esos aspectos. Nos dice José Antonio, y tocayo, a ver, ¿y qué hacemos cuando el entrevistado evita hablar sobre su infancia o adolescencia? Te voy a responder algo muy didáctico, amigo, cuando a mí también mi docente, yo le hacía algunas preguntas así, ¿no? Y mi docente me decía, entonces, no, es lo que me dijo, ¿no? Te comparto eso. Entonces vuelve a estudiar psicología, me dice. No puede haber una persona que se resista a hablar de algo. Depende cómo pregunte. No hay paciente resistente. No existe en este planeta Tierra un usuario resistente, menos para un psicólogo. ¿Qué hago? ¿Lo voy a forzar? No, no es necesario forzarlo. Haz otras preguntas. Ah, perfecto. ¿Sabe qué? Por ejemplo, ¿no? No le voy digamos, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Generalmente las víctimas, bueno, las personas que son evaluadas como víctimas, no quieren hablar del tema sexual. Yo no lo fuerzo. Yo no lo fuerzo. Ok, entiendo en ese momento y me dicen, no quiero hablar de eso. Ok, perfecto, entonces te voy a preguntar al respecto de tu niñez. ¿Cómo eras de niño? Ay, pero ya no me acuerdo, ya son años, yo tengo 50 años. A ver, ¿qué te parece si recordamos un poco más al respecto? A ver, ¿cómo era papá? Háblame un poco de tu papá. ¿Cómo era él? Háblame ahora de mamá. Y papá con tu mamá, ¿cómo se llevaban? ¿Cómo era? El detalle no es que tú preguntes directamente, ¿no? Ya, ¿cómo te comportabas? ¿Cuál era tu forma de reacción? No. Recuerda que la entrevista es un arte. Yo tengo que hacer una conversación, no
un checklist o no un cuestionario. Y como dice nuestro amigo Luigi, el rapport parte de eso, de que yo estoy teniendo una conversación con el usuario. Claro, lo estoy examinando, eso es cierto. Ah, con los acusados. Ah, no, pues, pero mejor, pues, estimado amigo. Cuando son denunciados, no te van a querer dar información. ¿Cómo se interpretaría eso? ¿Cómo interpretarías tú cuando no te quiere dar información? ¿Cómo lo plasmaríamos? Ahí está. ¿Cómo lo plasmarías en su descripción de su personalidad? ¿Mm? Persona de pronto que se resiste a abrir. En la observación de conducta nada más, ¿no? Claro que sí. El no dar respuesta es por algo. Esa persona no brinda la información por algo. No es porque no recuerde, que puede ser, pues, salvo una persona padezca de un mal neurológico. Pero ¿quién no recuerda su infancia? O sea, descartando el tema orgánico, ¿eh? Pero ¿quién no recuerda su infancia? Yo les digo, a ver, somos ahorita 60 personas en esta plataforma. Yo les pregunto, ¿hay alguien que no recuerde su infancia? Yo creo que va a ser muy difícil la respuesta. Claro, me podrán decir, los que me podrán decir, no, pero yo no me acuerdo de cosas específicas. Claro que sí, yo no me acuerdo de cosas específicas, pero tengo eventos en las cuales sí recuerdo cómo era papá, cómo era mamá. ¿Por qué evita la persona hablar sobre su infancia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es su motivación? Y ahí está mi trabajo, indagar cuál es el motivo. Y dice, perfecto, no quiero hablar de mi niñez. ¿Existe algún motivo por el cual usted no desea hablar de su niñez, señor? En caso de que sea un denunciado, ¿no? Ah, sí, no me recuerdo mucho. ¿Ok? Hablemos de lo que recuerda. ¿Qué recuerda de su niñez? Ya, con eso ya me mostró su resistencia. Lo que estoy tratando es romper esa resistencia. Ya, y si a esa insistencia que yo pueda, a esa pregunta que yo estoy haciendo, con insistencia, ya no me responde, ya no lo fuerzo. Abro paréntesis, examinado no refiere nada a su infancia. ¿Cómo lo interpreto yo? Uno, tendencia a la represión, tendencia a la manifestación, proclividad a manejar, bueno, tendencia a la racionalización, por ejemplo, ¿no? A brindar una imagen positiva de sí mismo y se rehúsa a hablar de algunos aspectos de su infancia. Por ejemplo, cuando se le pregunta cómo te corregía mamá y que él te diga, no me acuerdo, es extraño, ¿no? Es extraño. Y qué importante es. Gracias por tu pregunta, estimado José Antonio, porque sí, sí hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Y sí hay examinados que hacen eso. No, gracias a ti por tu pregunta, estimado José Antonio. Gracias a ti, porque así aprendemos. Y qué bueno que lo hagas y sigan preguntando, por favor. Lo que menos quiero es que se vayan con dudas de aquí. ¿Okay? Quiero que al menos queden claro que el instituto hemos dado una buena capacitación y que también mi persona, José Plasencia, también les ha brindado una adecuada capacitación. Lo que quiero es dilucidar todas las dudas que puedan haber en mi experiencia, en lo que pueda aportar. ¿Ok? Bien, continuamos. Educación. En el aspecto de educación, queridos amigos, es tan importante indagar a qué edad inició su escolaridad, cuál fue el comportamiento en el colegio, acudía al colegio, no acudía, tenía sanciones o castigos, cuáles relaciones, cómo eran las relaciones interpersonales en la etapa de colegio. Recordemos que el colegio es el segundo hogar de todo ser humano. En la escuela aprendes algunas cosas nuevas que de pronto en el hogar no las aprendes. Y esto obviamente va a conllevar a que ver también o analizar cómo es que con eso que has aprendido en la casa te desenvuelves en el colegio, que es un nuevo entorno. Cómo eran las figuras de autoridad, que son los docentes, comportamiento, rendimiento, causas de la variabilidad en el rendimiento, cómo era tu desempeño académico. Sí, te dice la mayoría, ¿no? Yo me iba bien en el colegio, pero a veces, como recordaba que mis papás discutían, peleaban, me daba de pensar eso, venía con pensamientos de eso y no me concentraba mucho. He repetido de año, por ejemplo. Otros aspectos que tengan que ver con el desenvolvimiento académico propiamente, ¿no? Hay personas que también adultas ya dicen, estoy haciendo un estudio de posgrado, pero mire, ¿sabe qué? Desde que mi esposo me golpeó, no me concentro, no he desarrollado mi tesis hasta el momento.
estoy tratando de pensar, de hacer mis trabajos, pero se me viene a la mente todo esto de los golpes que me hizo mi pareja, de cómo me dejó el rostro, qué voy a hacer, qué voy a decir a mis hijos y demás. Entonces vemos que en esta área educativa, recordemos que aquí se indaga mucho también el aspecto cognitivo, los pensamientos, la inteligencia. A ver, el ser humano posee 5 procesos cognitivos superiores. Los 5 procesos cognitivos superiores son memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia y percepción. Memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia y percepción. 5. Son los básicos, ¿eh? No digo que con eso sean todos. Es importante aquí indagar eso, porque acá, cuando preguntas en educación, vas a preguntar también algunos aspectos de cómo es que la persona está manifestando su sintomatología en función a sus procesos cognitivos. Ya indagaste la parte de pronto cognitiva de los pensamientos, pero también podemos aquí descartar los pensamientos intrusivos, que son muy frecuentes o muy comunes en casos de violencia o en casos como consecuencia de un evento traumático. Por ejemplo, una menor de edad que sufre violencia sexual te va a decir en este aspecto, ¿no? No me concentro en el colegio porque cierro mis ojos o estoy sola o de pronto en el salón hay un silencio y cierro mis ojos y veo la cara de este sujeto tocándome, haciéndome lo que me hizo. Pensamientos intrusivos. ¿Ok? Qué importante, ¿eh? En cuanto al trabajo, ¿no? Edad de inicio de trabajo, los tipos de trabajo, la estabilidad laboral, cómo es que le ha ido en su estabilidad laboral, cuál es el motivo por el cual le ha ido bien, cuál es el motivo por el cual le ha ido mal, cuál es la relación con los superiores y con los compañeros de trabajo, cómo se ha ido desempeñando actualmente en este último momento, en el aspecto de satisfacción, se siente conforme en el trabajo que tiene o no se siente conforme, cuáles son sus horarios, cuáles son sus ingresos. En cuanto a los hábitos e intereses, también es importante el uso del tiempo libre, ¿no? ¿A qué te dedicas en tus ratos libres? Cuando no trabajas, cuando no estudias, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces para distraerte? Pasatiempos, hobbies, deportes, juegos preferidos, qué actividades sociales realiza, los hábitos del sueño, cuáles son los horarios en los cuales come, se alimenta, cuántas veces al día se alimenta, si es mañana, tarde o noche, cuál es el motivo, los hábitos del sueño también, a qué hora duerme, a qué hora se despierta, en qué circunstancias lo hace. En cuanto al apetito, es muy importante indagar eso, cuál es el régimen alimenticio que tiene y también el consumo o no de sustancias. En este aspecto de educación, trabajo y hábitos e intereses, es muy importante trazar a lo que yo le llamo la línea de tiempo. ¿Por qué la línea de tiempo? Tú vas a preguntar en cada de estos aspectos de educación, trabajo e intereses, vas a hacer esta pregunta. Me dices que tu rendimiento ha bajado. ¿Cómo era tu rendimiento antes? Estoy trazando una línea de tiempo entre antes y después. Entonces, ¿antes de qué? Si te dice antes de la denuncia, perfecto. Antes de la denuncia, ¿cómo era tu rendimiento? Y después, ahora, después que pasó este evento que me cuentas, ¿cómo estás? Línea de tiempo, pasado y presente. Pasado y presente. Muy importante, línea de tiempo. No se olviden eso, por favor. ¿Cómo estás ahora? Antes me iba muy bien en mis clases, ok. ¿Y ahora cómo te va? ¿Cuál es el motivo por qué te va así? Ah, no, es que la denuncia desde que me pasó. Ah, ojo, aquí no hagan esa pregunta de que, después de la denuncia ya estás así. No, 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 esa es una pregunta cerrada, ¿eh? Incluso sugerida. Acá se pregunta, ¿antes de qué? Que la persona te diga, antes de la denuncia, perfecto. Ya tienes información, pero brindada por la persona. No estás motivando esa respuesta. ¿Ok? Muy bien. Acá viene el aspecto que les mencionaba, la indagación sobre el tema o la vida psicosexual. En este aspecto, queridos amigos, en este aspecto hay algo muy importante y suele suceder que muchas personas no desean hablar de lo que es la vida sexual. Dicen, violencia psicológica, ¿para qué me va a preguntar usted sobre cuándo tuve relaciones sexuales, a qué edad tuve mi primera relación sexual y demás? ¿Es importante o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿La vida psicosexual del examinado para un informe psicológico será importante o no? ¿Qué opinan ustedes? Luigi nos dice que sí, claro que sí. A ver, concuerdo contigo.
¿Alguien más? Claro que sí, ¿no, Marta? Sí, es que es importante porque acá yo miro desenvolvimiento sexual y ojo que el desenvolvimiento sexual no solamente se limita al tema íntimo, la intimidad. En el tema psicosexual, nosotros analizamos relación de dos géneros, masculino y femenino. Relación, ¿ok? Orientación sexual, heterosexual, bisexual, etcétera, ¿ok? Enamoramientos, inicio de relaciones sexuales, convivencias, relaciones con la pareja, relación con el grupo femenino, con el grupo masculino. Esto es muy importante. Hay un enfoque de género también que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y que rige la evaluación psicológica forense. Aparte del enfoque de género es el respeto a aspectos culturales que pueden ser relacionados a la orientación sexual. Este es un tema que se toca mucho, pero sobre la biología científica tenemos bien claro eso, ¿no? Género masculino, género femenino. Si hay alguna circunstancia que tenga o que escape a esta postura, también se puede detallar, no hay ningún problema. Lo importante es indagarlo bien. En caso de niños, niñas y adolescentes, es sumamente importante considerar el conocimiento de las partes del cuerpo, del esquema corporal propiamente, la denominación adecuada de las zonas genitales, diferencias entre géneros y primeros conocimientos de la sexualidad. Esto es un aspecto muy importante. Otro aspecto a indagar en la historia psicobiográfica de las personas es el hecho de indagar los antecedentes de enfermedades, accidentes y operaciones. Enfermedades que puedan ser relacionadas a enfermedades mortales, cáncer, hipertensión, diabetes y demás. También podemos hablar sobre aspectos específicos de tratamientos psicológicos, tratamientos psiquiátricos, medicación y demás. ¿Ok? En accidentes graves también podemos hablar aquí o indagar a la persona aspectos de que si ha tenido algún accidente que haya ocasionado alguna lesión o alguna limitación a nivel cerebral, ¿sí? Pérdida de conocimiento o lesiones graves. Y operaciones también las que refiera y en qué circunstancias se realizaron estas operaciones. En cuanto a los antecedentes o historial de denuncias, también es importante tomar en cuenta ello. Por ejemplo, ¿no? La solicitud de garantías personales en la gobernación o en la prefectura, las denuncias en las defensorías municipales o que son las conocidas como de MUNA, los centros de emergencia mujer y demás, las denuncias policiales, cuántas han habido, cuántas denuncias han sido, denuncias fiscales, procesos judiciales, de pronto que están activos o que ya están archivados, entre otros. Aquí es importante preguntar sobre si ha sido denunciada la persona o si la persona ha denunciado o también si ha sido denunciada. ¿Bien? Este aspecto es tan importante como les digo, es la columna vertebral. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda en relación a la indagación, lo que es de la vida, la historia psicobiográfica de la persona? ¿Queda todo claro? Continuamos. Continuamos, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro aspecto muy importante. La historia familiar. La historia familiar, a ver, ya indagamos los datos de filiación, indagamos el motivo por el cual la persona viene, el qué, cómo, cuándo, dónde, de los hechos y demás. Ya sabemos más o menos la persona cómo perfila su personalidad, cómo más o menos qué características comportamentales ha adquirido durante la infancia, la adolescencia, cómo se desenvuelve en el ámbito educativo, en el ámbito de trabajo, en sus hábitos, en su vida psicosexual y demás. ¿Ok? Ahora vamos a ver la influencia externa de ese individuo, que en este caso es la familia. Cómo estas características comportamentales a nivel individual se han visto influenciadas y a la vez vamos a corroborar cómo es papá, cómo es mamá, cómo la familia influencia sobre ese comportamiento. Bien, entonces vamos a indagar aspectos específicos, por ejemplo, sobre lo que es papá, sobre lo que es mamá,
sobre lo que son los hermanos, la pareja, por ejemplo, de papá, mamá, lo que debo saber, nombre de papá, edad, condición civil, a qué se dedica papá y mamá, cuál es el tipo de relación que el examinado tiene con su papá, tiene con su mamá. Cuanto a los hermanos, también es sumamente importante indagar aspectos específicos sobre el nombre, la edad, número de hermanos, tipo de relación con los hermanos y qué número ocupa entre todos los hermanos. Eso también es importante, es parte de una anamnesis básica, ¿ok? Perdón, discúlpeme. En cuanto al desarrollo o a la indagación sobre la pareja, hablamos de violencia, ¿no? Estamos hablando de violencia. Cuando indagamos esto, debemos de conocer el nombre completo de la persona, la edad, la ocupación, la condición civil, la descripción del carácter de la pareja, cómo es la pareja, cómo reacciona ante circunstancias de estrés o ante circunstancias difíciles, y cuál es la dinámica. Tú me dices que tu pareja es agresiva, ok, ¿cómo es agresiva? ¿Y qué haces tú cuando es agresiva? Ahí con eso indagamos qué grado existe de conflictividad, resolución de problemas, cuáles son los patrones de violencia física, emocional de existir, ¿no? O de que hubiere. También en cuanto a separaciones y problemas de infidelidad también. ¿Sí? Así que esto es muy importante, indagar para conocer la dinámica, en qué circunstancias se realiza este hecho violento. Eso nos va a consignar más el contexto. Ok, ya conozco más o menos sus rasgos comportamentales de esta persona y quiero ver cómo es con su pareja. Quiero corroborar cómo es con papá, cómo es con mamá, cómo es con los hermanos. Entonces estoy haciendo una validez de información también en este aspecto. Luego viene el aspecto de los hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Los datos generales de cada uno, edad, nombre, ¿no? La relación interpersonal también, cómo se relaciona esta persona con sus hijos y cómo es con la persona que le ha agredido, en este caso que sea un hecho de violencia familiar. Estilos de crianza, ¿no? ¿Cómo te va con tus hijos? Por ejemplo, aquí este es un espacio donde el examinado o la examinada puede relatar, ¿no? En cuanto a mis hijos, me va bien, ¿no? Pero cuando está su mamá, a veces su mamá influencia sobre ellos y a mí me ve como el malo, como el negativo. Por ejemplo, el día de hoy evalué un casito en el cual el menor me decía, ¿no? Mi mamá es mala, mi mamá es totalmente mala, yo siento que la odio porque le trata mal a mi papá. Y ahora me enteré que mi papá está pidiendo la custodia. Y esta palabrita a mí me llamó mucho la atención, porque es un niño de 8 años que me menciona una palabra compleja que es custodia. Y me pareció tan, pero tan curioso que utilice esto y le pregunté, ¿qué significa custodia para ti? Entonces el niño me dijo, no sé, pero mi papá habla siempre que va a pedir mi custodia. Y yo creo que es que para que mi papá esté conmigo o mi mamá esté con él. Algo así me explicó. Entonces, esto a mí me podría dar un indicador de que papá puede estar influenciando sobre el menor, porque el papá es el que tiene la custodia eh, eh, momentánea, ¿ok? Entonces, miren qué importante, ¿no? Conocer este aspecto, porque hay que ver un contexto. Puede haber violencia, sí, pero estoy viendo que también hay un contexto de lucha por custodia. Hay un niño que está en una circunstancia judicializada, hay una tenencia, hay un problema de tenencia, hay un litigio de tenencia. Entonces, importante conocer eso. También aquí descartar todos esos aspectos que nos decía Howard Gardner, ¿no? O perdón, Gardner, que tiene que ver específicamente con el síndrome de alienación parental. Luego viene el análisis de la dinámica familiar, ¿ok? La dinámica familiar, donde aquí vamos a solicitar información sobre la composición de la familia actual, el tipo de vivienda, la distribución del espacio físico, en parte también si es que existe o no hacinamiento en el hogar, eso es muy importante, validarlo, tenerlo muy en cuenta. Las relaciones entre los miembros de la familia, la presencia o no de conflictos entre los familiares y entre quienes se dan,
la resolución de estos problemas, si existen patrones de violencia o algún tipo de violencia social, perdón, sexual, psicológica, física o económica, cómo es los factores de protección, existen factores de protección y de cuidado entre los miembros de la familia, hay distribución de roles respecto a la autoridad, las normas de convivencia, existe una experiencia subjetiva de pertenencia, en caso de niños, por ejemplo, ¿no? Qué importante es saber si el niño se siente perteneciente a su hogar o se siente seguro en su hogar. Que esto es importante, por ejemplo, hay niños que padecen violencia, no necesariamente que a ellos les ejerzan la violencia, pero cuando papá y mamá discuten y pelean de manos, hay agresiones físicas y psicológicas, generalmente hay niños que te mencionan, no me gusta estar en mi casa, yo me siento más contento en el colegio, yo soy feliz en el colegio porque me olvido de todo, pero en mi casa no me gusta estar. Me gustaría tener otra familia. ¿Bien? Entonces, qué importante es tenerlo en cuenta como información también para describir. La confianza, el sentido de integración en la familia. ¿Okay? Eso es muy importante. También es importante conocer qué es lo que opina la familia en relación a este proceso de denuncia. ¿Cuál es la percepción de la familia? Y miren, y les comento un casito. Me volvió una señora que me decía, ¿no? Yo no me separo de mi esposo porque mi mamá siempre me dice, perdónalo, es tu esposo. Y una mujer se casa una sola vez. Tú no puedes dejar sin padre a tus hijos. Mira yo, que he aguantado a tu padre alcohólico, hasta ahora tenemos ya 30 años de casados. Yo le he aguantado. Y tú, porque te has golpeado 2 veces, ya te quieres separar y encima lo denuncias. No lo hagas, retírame la denuncia. Este relato que les menciono es muy común, más aún en zonas rurales, donde lastimosamente la persona víctima de violencia, sea mujer o varón, está predestinada a soportar todos estos aspectos. Hasta se ha tornado como un tema de naturalización de la violencia, como un tema de cultura, lastimosamente. Sí, y a eso quería llegar, estimada Natalie, como nos dices, ¿no? Según la religión, sí. El varón es la cabeza de la familia, dice una religión, no voy a mencionar cuál. El varón es la cabeza de la familia y la mujer tiene que obedecer al varón. Le debe obediencia y respeto. Miren, ¿cuán fuerte es esto? Pero una persona que ejerce violencia puede valerse de esto. Y existen patrones de sumisión de personas que son adheridas a una religión. Por eso qué importante conocer la religión, Natalie. Qué importante es. ¿Ven? Entonces, estos aspectos nos van a conllevar a reflexionar también como evaluadores. Bien. Luego viene el aspecto de la actitud personal, que es lo que podemos ir indagando. ¿Ya? Es lo que vamos a poder trabajar, en realidad, preguntarle aquí a la persona, ¿cómo te ves de acá a 10 años, 5 años? ¿Qué es lo que quisieras hacer? ¿Cómo te ves? O sea, eso es muy importante, ¿ya? Ahora, acá se le pregunta a la persona, ¿qué piensas tú? ¿Qué esperas tú ahora? Acá las personas te pueden decir, la verdad no espero nada, yo me quiero morir, me quiero desaparecer. Otras personas te dicen, no, yo siento que puedo salir sola. Entonces, pueden salir adelante también, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, a ver, ahora, qué importante es, queridos amigos, que tengamos una noción de orientación en sentido de la persona, qué es lo que va a lograr y cómo se ve, qué perspectiva tiene en relación a su problema, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, por favor, queridos amigos, y no hay que dejar de lado. Bueno, siempre es importante indagar estos aspectos, ¿ok? Entonces, validar y valorar esa información que se va a obtener. Hasta aquí es importante todo lo que tiene que ver
con la evaluación psicológica. Ahora, algo muy importante aquí es, como verán, ¿no? Pilares fundamentales de la evaluación psicológica forense, la entrevista psicológica y la observación de conducta. ¿Ok? Y esto de aquí tiene que ver específicamente con la aplicación de un método científico, que puede ser analítico descriptivo, que es el más común o el más usado en la psicología forense. Ahora, la aplicación de instrumentos psicológicos, por favor. ¿Los instrumentos psicológicos son muy buenos? ¿Nos ayudan mucho a los psicólogos? Claro que sí. Nadie desmerece la funcionalidad de estos instrumentos. El detalle es que no determinan un pronunciamiento psicológico. El hecho de que tú apliques test o no los apliques no va a determinar la cientificidad de tu pronunciamiento, o sea, que tu procedimiento sea científico. Te puede ayudar a corroborar datos, ¿ok? Te puede ayudar mucho, te puede dar de información, pero ojo, la aplicación de los instrumentos psicológicos implica primero que estos sean correctamente validados, estén estandarizados y sean confiables. Si esos instrumentos no están atravesando por este proceso, y eso está establecido en nuestro código deontológico como psicólogos, no podemos nosotros determinar una circunstancia de acuerdo al test. Y ningún test existente hasta el momento te va a decir tal persona tiene tal trastorno. ¿Por qué? Porque primero tienes que hacer tu entrevista psicológica, tu observación de conducta, para recién valorar esos datos. ¿Ok? Ustedes me podrán decir, yo he examinado a una persona y en el Milon me salió que es, no sé, que padece trastorno borderline. Eso no necesariamente va a ser así. Eso no necesariamente es así. Por favor, hay que tener cuidado. Hay que corroborar la información con una entrevista psicológica. ¿Ok? Eso es muy importante, queridos amigos. Bien, permítame un momento, sino que está pasando una comparsa por el lugar donde estoy. Y bueno, parte de la manifestación cultural de nuestra región. En la elaboración de resultados, miren, ya tomamos datos, ¿ok? Ya tomamos datos específicos de lo que es los datos de filiación, la referencia de la denuncia, lo que ha referido el relato, luego el examen de la historia psicobiográfica, luego viene la historia familiar, y ya tenemos mucha información. Lo que vamos a hacer es identificar esta información y poder plasmarla en diferentes espacios ya en mi análisis e interpretación de resultados. La observación de conducta, lo que voy a hacer es un vaciado de todas las conductas que he visto en el examinado. En el área de organicidad, recuerde que la organicidad, el resultado de qué, de haberle preguntado, por ejemplo, dominancia, haberle preguntado el tipo de parto, si ha habido padecimientos a nivel fetal o de nacimiento. También el aspecto de organicidad se descarta en el tema del desplazamiento, el uso del lapicero, movimientos coordinados y demás. El tema de inteligencia, que es lo que hemos podido, por ejemplo, ver en el tema de educación. El área de personalidad, que se ve en todo aspecto. El análisis fáctico, que tiene que ver con la descripción de las circunstancias en la cual se da el evento violento. Y la dinámica familiar. ¿Ok? Eso es en adultos. En caso de niños, varía, es lo mismo, pero varía la nomenclatura o la definición que se le da. Observación de conducta es la misma. Lo que diferencia entre adultos y niños es el hecho de que uno está en proceso de desarrollo y estructuración de su personalidad y otro no. El adulto ya no está, ya forjó su personalidad. En los niños no, porque están en proceso. Entonces, no hablamos de organicidad en un niño. En un niño hablamos de área visomotora o coordinación visomotriz. En un niño no hablamos de inteligencia, hablamos de área cognitiva.
En un niño no hablamos de personalidad, hablamos de área socioemocional o rasgos comportamentales, por ejemplo. El análisis fáctico sí es el mismo y la dinámica familiar también es el mismo. En el caso de delitos contra la libertad sexual, analizamos aspectos del área sexual y en caso de niños, área de desarrollo psicosexual. ¿Bien? Ese aspecto también es sumamente importante analizar y tenerlo en cuenta, por favor. Una vez analizado todos los datos, es importante valorar estos datos, como les dije, los voy a plasmar. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo pregunto? ¿Cómo puedo saber qué cosas preguntarle al examinado? ¿Existe algún balotario de preguntas que me pueda ayudar a describir a una persona, una conducta? No necesariamente, ¿ok? No necesariamente. ¿Cómo saber la afectación psicológica, por ejemplo? Esa pregunta que nos hace Luigi, ¿no? ¿Qué importante es? ¿Y cómo yo manejo? Cuando yo quiero determinar afectación psicológica, y eso es lo que quiero llegar, yo voy a hacer preguntas en relación ¿a qué? A que, por ejemplo, en la historia familiar, perdón, en la historia psicobiográfica, ¿no? En el área de educación, en el área de trabajo, en el área de hábitos, en el área psicosexual, son aspectos de, recuerdan que les dije, tú vas a trazar una línea de tiempo donde qué pasó antes de la denuncia y qué pasó después de la denuncia, ¿sí? También en el punto del relato, en la primera parte, yo le pregunté, ¿cómo te sientes en relación a esto que me has contado, a tu denuncia? Esos aspectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque a mí me va a determinar de que estos indicadores que manifiesta la examinada son consecuencia del evento violento. Por ende, puedo estar presumiendo que existe una afectación. ¿Qué es la afectación propiamente? Es un conjunto de signos y síntomas que generan, ¿ok? Que generan un demérito, un declive en el normal funcionamiento de la persona. Es decir, antes comía, pasó el evento traumático, ahora ya no como, o me ha disminuido mi alimentación, ya no duermo, ya no duermo. Antes iba al parque, pero mi pareja, desde que me golpeó, ya no salgo a la calle porque me ha dicho que te vea en la calle te voy a matar. Es un cambio de 360 grados en la vida normal de la persona. Y ustedes me dirán, ¿pero dónde indago la vida personal? Ahí está. En educación, en trabajo, en los hábitos, en tus relaciones interpersonales con los varones. ¿Está alterado significativamente? ¿Cómo estamos indagando esto? Importante, por eso les decía, ¿no? Trazar esa línea de tiempo. De pronto la persona te dice, a mí la persona o a mí me dice, mi usuaria, ¿no? Me dice, ¿sabe qué? Cuando estoy trabajando, yo trabajo de cajera en el banco, estoy trabajando, estoy contando el dinero y se me vienen los insultos que me decía mi pareja. Y ya me pongo nerviosa, me pongo tensa, mi cuerpo comienza a temblar, me siento mal, cuento mal el dinero y ya me han llamado la atención muchas veces. Pregunta, ¿está alterado su desenvolvimiento de esta persona en el área de trabajo? ¿Estará alterada? Claro que sí, claro que sí. Por aquí hay una pregunta. En un caso de un adolescente de 13 años que fue víctima de violencia y luego se puso a jugar con muñecas, ¿será una afectación psicológica? Es que depende. ¿Víctima de violencia sexual? Ah, ya, ok. Mira, tendríamos que indagar más. ¿Qué tan funcional es este indicador que estás viendo, no? Jugar con muñecas, pero a ver, si es una adolescente mujer, está jugando con muñecas, bueno, si es varón, el jugar con muñecas, recordemos que las muñecas no tienen género, es un juguete al fin y al cabo. Lo que hay que tener cuidado acá es de ver qué es lo que la motivó. Ah, se puso a jugar con muñecas. ¿Cuántos añitos tiene? Disculpa, Luigi. 13, creo me dices. Ah, 13, ok. Se pone a jugar con muñecas.
13 años es el periodo de transición, ¿no? 13 y 12 años entre la pubertad y la adolescencia. Habría que descartar el hecho de, por ejemplo, si la menor viene jugando con muñecas siempre, o de pronto el cambio fue abrupto. Por ejemplo, yo tuve un caso, y me haces acordar eso, de una menor que comenzó a agarrar muñecas, pero con un fin sexual. O sea, jugaba con sus muñecas y las juntaba, pero dando a entender juegos eróticos con los juguetes. Ahora, el hecho de que juegue propiamente con una muñeca no necesariamente tendría que ser visto como malo. Habría que indagar qué tan funcional es esa conducta que puede ser desadaptativa. Para juega con muñecas, perfecto, pero ¿qué hace con las muñecas? De pronto se frota la parte genital con la muñeca, de pronto sería bueno indagar si ¿a qué juega con la muñeca? ¿A qué juega? ¿O qué es la muñeca? Porque como te comento en este casito, esta niña se había pegado a una muñeca y a la muñeca era que le contaba todo lo que le pasaba. A la muñeca no le contaba a papá ni a mamá, pero sí le contaba a la muñeca. Y cuando se le pregunta, ¿y qué le contabas a la muñeca? Es ahí donde la menor comienza a hablar de que le había contado que su tío le había abusado sexualmente. Recordemos que los niños, también los adolescentes, el cerebro humano propiamente tiende a desplazar, tiende a incluso proyectar lo que te ha sucedido en otras personas. Son mecanismos de defensa inconscientes que suelen ser evidentes. Entonces, por eso es importante, ¿no? Lo funcional. Lo funcional. Claro que sí, Marta, y gracias por ello, ¿no? Los amigos imaginarios también a consecuencia o en consecuencia de un evento traumático. O también cuando no existe alguien en casa y papá y mamá discuten y este niño lo único que hace es taparse los oídos y esperar a que papá y mamá discutan, estos niños tienen necesidad de hablar, pero no lo hacen, porque papá y mamá después lo abordan y le dicen, no vas a decir que me ha pasado esto con papá, cuidadito, estás contando en el colegio y demás. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero siempre es indagar la conducta funcional. Por ejemplo, una mamá me decía, mi hija se frota la vagina en la esquina de la mesa, pero he notado que esto lo hace hace 3 meses. Ok, entonces yo tengo que indagar qué pasó hace 3 meses. ¿Sí? Le dio una infección urinaria, o de pronto en su relato me dice que hace aproximadamente casi en ese tiempo es que comenzaron a hacerle tocamientos a la menor. ¿Ven? Entonces hay que ver qué tan funcional es eso. Entonces eso es importante indagar. En caso de personas adultas, queridos amigos, es importante tener en cuenta el diagnóstico psicológico forense, el hecho violento al cual generó el diagnóstico forense, la personalidad es importante, describir la personalidad del sujeto evaluado, sea víctima o agresor, la vulnerabilidad y riesgo, recuerden sobre las condiciones, ¿no?, que hacen que una persona pueda ser víctima o no de violencia. En caso se solicite la valoración de daño psíquico, también es importante. Recuerden que una persona que padece de afectación es candidato para valoración de daño psíquico, pero si no padece de afectación, no es candidato a afectación, o bueno, a daño psíquico. ¿Ok? Nos dice, a ver, tenemos aquí otro proceso. Una pregunta, ¿cómo se podría proceder si el padre de un menor de 12 años influye en su comportamiento, ya que el papá le dice cosas malas de la madre, ¿ya? Y cada vez que el niño vuelve a casa, trata mal a su mamá, le desobedece y el padre siempre le mete malas cosas al niño. Podríamos estar hablando aquí de un presunto síndrome de alienación parental. Habría que descartar, estimado José Antonio, el aspecto de cómo es que el señor influye sobre el menor, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Y desde cuándo se da esto? De pronto, generalmente cuando existe un tema de custodia, cuando los papás están inmersos en un litigio por el menor, hay que tener cuidado, porque también tanto lo que dice papá y tanto lo que dice mamá, tenemos que valorarlo con mucho cuidado. Hay que ver mucho acá, a indagar en realidad sobre la autoestima del menor, sobre qué tanto es su repertorio conductual del menor a ser manipulado con facilidad y quién es la figura que influye más
¿Cuál es la figura principal en este caso, a percepción del menor, que influye más sobre su comportamiento? Ahora, si es con tendencias a la sumisión el menor, tiene comportamientos inhibidos con tendencia a la sumisión, entonces si el papá influye, hay que indagar también si el papá qué carácter tiene mamá, cómo es papá. De repente papá utiliza esta argucia que decía Gardner, ¿no? El tema de darle cosas, facilitarle cosas y ganarse a su hijo, y hacer toda esta campaña de denigración a la mamá, es decir, tu mamá no te da, y amenaza a la madre con disminuir la pensión de alimentos, ¿ve? Entonces, si existe por ese lado, estamos viendo acá que el niño puede ser influenciado por el papá, ¿ok? En contra de la mamá. Entonces, eso sería importante indagar y hacer qué tan funcional es, hace cuánto tiempo sucede esto, desde cuándo es que pasa esto. Hay que indagar aspectos específicos en el menor en cuanto a su propio desenvolvimiento. ¿Cómo es cuando no mira a papá y cómo es cuando mira a papá? Lo que yo considero, si tu labor es evaluarlo al menor, hay que examinarlo, pero también sería bueno solicitar la evaluación psicológica al papá, ¿ok? Solicitar la evaluación psicológica a la mamá. Si son casos de abuelas, también hay abuelas y abuelos que influencian sobre ese comportamiento. Lo importante acá es primero indagar al menor. De aquí sacamos luces primero de la estructura familiar, cómo es la dinámica de interacción familiar, quién es la figura principal de autoridad, quién es la figura pasiva de autoridad también. Eso es importante. Hay que tener en cuenta ello. No desesperarnos, pero sí yo les sugeriría leer un poquito de síndrome de alienación parental. Les pido que lo investiguen. El libro está en internet, así que no es necesario que se los comparta. Se llama Síndrome de alienación parental, ¿ok? De Gardner. Ahí lo van a encontrar. Hay una investigación muy bonita de eso. Van a ver cómo se puede comenzar a actuar al respecto, ¿ok? Pero sí, o sea, es importante indagar al menor primero, ver sus rasgos comportamentales y ver qué tan influenciable es el menor en función a cualquier figura de autoridad. No solamente de papá o mamá, puede ser de otra figura. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre afectación psicológica y daño psíquico? La afectación psicológica es un conjunto de signos y síntomas que, como les decía, ¿no? Genera un cambio, una alteración significativa en las áreas de funcionamiento psicosocial de toda persona. ¿Cuáles son las áreas? Educación, trabajo, hábitos, desarrollo psicosexual y demás. ¿Ok? En cuanto al daño psíquico, implica ya el desarrollo de un trastorno. En este caso puede ser un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo o un trastorno de adaptación. Cuando hablamos de afectación, hablamos de sintomatología, ¿ok? Cuando hablamos de daño psíquico, estamos hablando de la presencia de un trastorno a consecuencia de un evento violento. ¿Cuál es más grave? ¿Daño psíquico? Sí. ¿Cuál es, de pronto, la presencia de sintomatología que relata a consecuencia de un hecho violento? Es la afectación. Por eso es que una persona tiene que estar afectada, jurídicamente hablando, para pasar daño psíquico. Si no está afectada, no tiene por qué pasar daño psíquico. ¿Sí? Por ejemplo, existen casos de violencia de las personas que están afectadas, pero ¿qué te dice la clínica? La clínica te dice, esta persona, el CIE-10, por ejemplo, ¿no? Para trastorno de estrés postraumático, ¿qué te dice? Tienes que esperar 6 meses para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático. Trastorno de adaptación, 3 meses posteriores al evento violento. Trastorno de estrés agudo, perfecto, se desarrolla entre la primera y segunda semana. Eso según la clínica. Entonces es importante descartar la patología. ¿Cuál es la diferencia entre afectación en el área emocional y maltrato psicológico? La afectación puede ser, ojo, la afectación según el Código Procesal Penal te dice, ¿no? La afectación puede ser cognitiva, afectación psicológica, cognitiva y conductual. Eso da a entender de que la afectación puede ser separada, ¿no? Afectación cognitiva, afectación psicológica, afectación conductual. No es así. Para las ciencias psicológicas, la afectación psicológica incluye lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo, como hemos visto. Yo les pregunto, una persona que es víctima de violencia sexual manifiesta temor, sentimientos, ¿ok? Procesos afectivos. Manifiesta preocupación, procesos afectivos. Manifiesta intrusiones, pensamientos intrusivos. Recuerdo a esa persona sin querer. Estoy haciendo mis cosas normal y me viene a mi pensamiento lo que me hizo esta persona. Recuerdo involuntario, proceso cognitivo.
ya no quiero salir de casa, ya no como, ya no duermo. Cognitivo, pregunta, ¿la afectación se puede separar? ¿Cognitivo, psicológico y conductual? No. La afectación psicológica involucra estos tres procesos del ser humano. ¿Bien? Es muy importante diferenciar estos conceptos, queridos amigos. No podemos dejar de lado estos conceptos. ¿Sí? Es muy importante. En caso de niños, niñas y adolescentes, permítanme también sugerirles esto, ¿no? El diagnóstico, el tipo de maltrato, el área socioemocional, recuerden que no hay personalidad en el menor, la vulnerabilidad y riesgo, la respuesta a los requerimientos de los operadores de justicia. ¿Sí? Eso es muy importante. Como les decía aquí, ¿no? Los diagnósticos clínicos, la reacción a estrés agudo, trastorno de adaptación, trastorno de estrés postraumático. Eso es cuando hablamos ya de daño psíquico. Cuando hablamos de afectación, estamos hablando de afectación emocional, cognitivo-conductual, de alguna reacción ansiosa situacional que ya no se va a usar, por favor, la reacción ansiosa ya no se va a usar y no se evidencian indicadores de afectación emocional o afectación psicológica. Hablemos ya no de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Hablemos de una sola. Lo psicológico incluye, como les dije, los tres procesos cognitivos. Lo psicológico, o lo afectivo, lo cognitivo y lo volitivo. ¿Ok? Eso es muy importante, queridos amigos. No dejemos de lado nuestra indagación al respecto. ¿Ok? Finalmente les quiero compartir este cuadro. El proceso científico de la evaluación psicológica y de la elaboración del informe psicológico se sustenta en este pequeño cuadrito. La evaluación psicológica forense, la elaboración del informe psicológico en casos de violencia, involucra estos pasos: la observación, la indagación, la confirmación, la abstracción o diagnóstico, el pronóstico y las sugerencias. ¿Ok? En este caso, la observación nos permite, como hemos visto, registro sensorial, escucha, mediante todo lo que vamos a observar y a su vez escuchar de nuestro usuario. Vamos a indagar mediante la entrevista, hay un intercambio de información, establecimiento de hipótesis, del diseño también específico de la evaluación que estamos realizando, ¿no? También vemos lo que es la confirmación. Una vez que yo voy evaluando, voy confirmando que esta persona realmente padece indicadores de afectación o no, cómo va en su área educativa, en el área de trabajo, desenvolvimiento, hábitos, consumo, intereses. Luego voy a hacer un diagnóstico, voy a analizar todo y voy a valorar los datos que he podido obtener. Realizo un pronóstico, que también es importante, y algunas sugerencias en cuanto a la intervención psicológica de la persona que ha sido posiblemente afectada por los hechos violentos y demás. ¿Ok? Todo esto nos sirve para validar nuestro proceso científico de indagación. Esto es muy importante porque esto le da el aspecto científico a nuestras ciencias del comportamiento, en este caso a la psicología. ¿Ok? Y eso nos ayuda bastante a poder desarrollarnos como tal. ¿Bien? Muy bien, queridos amigos. Con ello estoy finalizando mi intervención. Ahora, si tienen algunas preguntas, con todo gusto podría darles respuesta. Algunos tenemos unos minutitos más, quédense por favor. A ver si hay alguna pregunta. Yamila nos permite, a ver, está levantando la manito. Le vamos a permitir el acceso al micro, por favor. A Sí, ver, adelante, Yamila. buenas noches. Muy Sí buenas que, noches. bueno, mi consulta va más porque, bueno, una consulta como para que me ayude a quitarme de dudas, ¿no? Yo estoy trabajando en un centro de salud en la zona del Braem y, bueno, yo estoy haciendo mi serum. Entonces, acá el lugar donde yo trabajo está a 1 hora y media de Pichari, que es donde está medicina legal. Entonces, en el caso de que siempre hay denuncias, los pacientes siempre llegan con un oficio de la comisaría para que les hagan una evaluación psicológica. Pero pasa que yo tengo conocimiento que nosotros como psicólogos de un centro de salud solo hacemos promoción y prevención. Pero en este caso, cuando pregunté al jefe del centro de salud de por qué nos mandan a hacer esas evaluaciones psicológicas en caso de violencia, me comentó que habían hecho un convenio para apoyarles en ese caso. Pero yo mencioné que desde mi conocimiento, pues la evaluación para determinar grado de afección o no psicológica lo determina medicina legal, ¿no? En este caso psicología forense. Entonces,
Desde ese momento yo entré un poco en duda, ¿no? Pero todos los informes me dijeron que los haga como un apoyo. Entonces, los informes que yo emito sigo casi la misma estructura, omitiendo, pues, ¿no? Lo que es la historia personal y familiar, porque sí me tomaría mucho tiempo y en este caso hay mucha demanda de pacientes. Y siempre llego como que a la conclusión de que como un diagnóstico, no sé si estaría adecuado poner en diagnóstico presuntivo, siempre pongo, ¿no? Diagnóstico presuntivo, el tipo de violencia, ¿no? Ya sea física o psicológica, porque casos de violencia sexual no nos los pasan, solo un par de ocasiones desde que vengo trabajando. Entonces, en este caso, sería adecuado que siga haciendo esos informes, porque yo también abajo en la última parte pongo que el informe no es válido para trámites judiciales, porque eso pues me han enseñado, ¿no? En mi formación profesional, pero quisiera saber cuánto puede afectar esto que yo emite estos informes, porque muchas veces los casos no pasan a medicina legal porque mencionan que es muy lejos y el costo de los pasajes de acá de la zona pues es muy alto para las personas que hacen la denuncia. Entonces, no sé si me podría ayudar a despejar un poco si es que de verdad podría seguir emitiendo estos informes o tendría que derivarlos para que siga el proceso legalmente, ¿no? Como debería ser. Bien. Sí, muchas gracias, Emilia. Te agradezco mucho tu aporte y a la vez tu pregunta. Mira, es muy importante, es bastante importante conocer. A ver, permítame un momentito. Ya, ahora sí. Bien, qué importante es mencionarte, ¿no? Ahora, desde agosto de este año, perdón, miento, de agosto del 2022, ha salido una guía firmada en convenio entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud que faculta a los psicólogos de especialidad clínica, estos incluidos eh, centros de salud, postas, donde haya un psicólogo, ¿ok? Poder examinar estos casos. La guía está en la página del Ministerio de Salud, del MINSA, y lleva por título Guía para la evaluación de la afectación psicológica de víctimas de violencia, ¿no? Pero ese es en establecimientos de salud. Sí, y en realidad concuerdo contigo en el sentido de que hasta hace poco no era permisible o no era una responsabilidad propia del psicólogo del establecimiento de salud realizar pronunciamientos en relación a ello. Pero ahora sí, esta guía, amparada en un marco legal de la Ley 30364, faculta al psicólogo por los conocimientos en las ciencias del comportamiento para poder ejercer esta función de evaluación psicológica y determinar la afectación o no de una persona por un hecho violento. Para eso está la guía. Ahora, de que necesita capacitación, de por sí se necesita capacitación, porque como verás no es un proceso sencillo. De que te puedes negar, si es que existe por ahí un abogado, alguien por ahí que no esté de acuerdo con que digas yo no lo puedo realizar, te pueden hacer un problema, ¿no? Porque ya existe esa guía. Claro que hay temas que tú puedes decir no me han notificado, hasta el momento hay un desconocimiento, pero sí te digo que esta guía está desde agosto del 2022. O sea, es reciente, hace poquito nada más, ¿ya? Ya capacité incluso a personal de salud de Cangallo, tengo entendido que lo hice, ya lo he hecho en 2 oportunidades para realizar estos procedimientos en el ámbito clínico. Eso es importante. Ahora, importante también que tú puedes consignar en tu evaluación psicológica, sí, el diagnóstico presuntivo, porque vale, es tu intervención clínica y la intervención clínica dista mucho de la intervención forense, pero el canal común es la clínica. Entonces, tu intervención puede ser la examinada presenta indicadores de afectación psicológica, lo puedes consignar como tal, como presuntivo también. O sea, no habría problema, ¿ok? Identificas una depresión, también identificas la depresión. El detalle está en que puedas examinar. Ahora, si tú consideras, ¿ok?
Si tú consideras específicamente que esta persona necesita una atención de una especialidad puntual y fehaciente como es la psicología forense, ahí en tu misma recomendación colocas, se sugiere evaluación psicológica por el psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero tú ya lo examinaste, ya encontraste que hay una depresión, ya encontraste, ya te pronunciaste, ¿ok? Con tu diagnóstico presuntivo, pero lo hiciste. Y eso es adecuado y es válido también, pero no podemos negarnos a un procedimiento. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, eres colega y es importante cuidar nuestro trabajo también. Antes sí, y he tenido muchos inconvenientes, por ejemplo, con psicólogos que no quieren evaluar. Los casos dicen, no, yo soy clínico y no puedo. No, sí, el juez y el fiscal, incluso la policía, te puede exhortar a que evalúes esos casos. Y te puede acarrear una responsabilidad penal si no asumes los casos. Claro que sí, como dice Ángela, ¿no? Debe estar amparado. Tiene que haber un oficio, no es de boca, no es que examínalo. Tiene que haber un oficio dirigido al director del establecimiento de salud que tienes solicitando ello, ¿no? Eso es importante. Siempre es importante tener en cuenta ello. ¿Ya? Sí, de todas maneras, sí te pediría que trates de tener siempre a la mano esa guía. Te va a ayudar mucho, léela. No, incluso se parece mucho a lo que hemos desarrollado el día de hoy aquí. Así que te va a servir bastante. ¿Ya? Eso es muy importante, validarlo y tenerlo muy en cuenta, estimada Yamila. Bien, aquí, a ver, voy a tratar de leer. Una pregunta, un abogado me preguntó por qué el juez no permite que la persona realice su intervención psicoterapéutica de manera particular, solo por órganos del Estado y falencias justamente el tiempo. Claro, es que no necesariamente, sí se puede realizar la intervención terapéutica, pero la intervención terapéutica tiene que ser posterior a la declaración de la persona. Eso sí es importante. ¿Qué pasaría que según ley 3094/7 el diagnóstico lo hace el médico psiquiatra? Claro, el médico psiquiatra puede hacer un diagnóstico, pero no es de especialidad. Ahí también es importante validar lo que es la información y empaparnos de lo que es la ley 3036/4 y a su vez también de lo que es la actuación. El psiquiatra puede decir, sí, la persona tiene, pero si no tiene la experticia en psiquiatría forense, no va a ser necesario, no va a ser validado en este caso, ¿no? Es importante aquí unificar criterios y a eso está apuntando la ley. El delito de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar se requiere para su configuración la afectación psicológica, cognitiva o conductual. Eso indica el tipo penal, pero en esta conferencia indica que la afectación psicológica se da cuando también se tiene la afectación cognitiva o conductual. Se pudiera dar allá. A ver, te explico, Lisbeth. La afectación psicológica, y eso es lo que quiero, a ver, la ley, el Código Procesal Penal te dice, ¿no? Afectación psicológica, cognitiva o conductual, que da a entender en la interpretación literal de que existe una afectación psicológica, existe una afectación cognitiva solita y una afectación conductual solita. Pero yo te pregunto, ¿qué persona se va a afectar en una sola área? Tendría que yo separar lo cognitivo de lo afectivo y de lo conductual. Cuando un indicador o una sintomatología difícilmente puede apartarse de ello. ¿Cómo yo puedo hablar de afectación conductual solamente y decir, no, esta persona está afectada conductualmente porque no come, porque no duerme? Ok, pero ¿qué la motiva a no comer? ¿Qué la motiva a no dormir? Son sus pensamientos. Ah, perfecto. Entonces ya no estoy hablando de una afectación conductual. Estoy hablando de una afectación cognitiva y a la vez conductual. ¿Ven? Ese es el punto. Juan Diego nos dice, no recuerdo en cuál ponencia de este año o el año pasado se nos dio a entender que en el plano forense no tendría que creer la versión de las partes, pero tenerlo presente. Y si lo llevo al plano de las tenencias, incluso otras materias, en ocasiones se escuchan y analizan a profundidad las partes, pueden llegar a crear historias o versiones con mucha convicción. En una parte se encuentra la hilación, los detalles, los escenarios, sí, así es. Luego se escucha la versión de la otra parte y de igual forma la complejidad. También en su entrevista sorprende también en su versión. Ello ciertamente genera
emoción y se siente como un reto, porque se le empieza a revisar todo lo plasmado, pero a veces se prolonga mi análisis más tiempo del que tengo, porque los casos comienzan a juntar por la misma carga. ¿Qué sugerencia, curso, especialización? Yo te sugeriría lo que es psicología del testimonio, ¿ok? Es decir, psicología del testimonio. Te sugiero leer a Antonio Manzanero en la toma de declaración de un menor de edad en casos de víctima de violencia, la memoria, el análisis de la memoria de Antonio Manzanero, es un texto muy bueno también, te ayuda bastante, ¿ok? Son los textos que son importantes. Estén atentos a la página también aquí, busquen algunos lives que hemos ya publicado anteriormente en algunas capacitaciones que he hecho al respecto. No, Yamile, a ti te agradezco mucho y cuando gustes, con toda confianza, yo a veces estoy por Pichari también, para revisar algunos procedimientos. Con relación a la guía, ¿en qué fecha fue publicada? Fue publicada en agosto del año pasado, en agosto de 2022. Se llama Guía para la Evaluación Psicológica, no, para la evaluación de la afectación psicológica. ¿Bien? Ya está colgada en internet, está en redes, está en la página de publicaciones del Ministerio de Salud, está, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, queridos amigos, 10:21, discúlpeme que me haya demorado, he tratado de compensar lo más que pueda esta noche. Lastimosamente el tráfico no me dejó llegar a tiempo, pues salía del trabajo a las 8 de la noche. Les agradezco mucho, espero haber satisfecho sus necesidades, al menos académicas, por el día de hoy. Espero también haber podido llenar este peldañito más que necesitan ustedes para poder ejercer nuestra profesión, nuestra linda profesión como corresponde. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes y espero, bueno, encontrarnos pronto, que todo les vaya bonito a partir del día de hoy, a leer bastante. Esta profesión es tan bonita, tan buena, que nos permite contribuir a la administración de justicia y a su vez también hacerlo de manera científica y objetiva. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor. A ver, les dejo mi correo electrónico para cualquier duda. Voy a demorar un poquito en contestar, pero sí voy a llegar a contestar, ¿ya? Igualmente, muchas gracias a usted, licenciado José, por la interesante y didáctica clase y por responder la pregunta de los demás, de todos los participantes, ¿no? Que en realidad quedaron muy satisfechos por la sesión del día de hoy. Bueno, esperamos contar Bien. con usted, licenciado, en otra sesión, en otra oportunidad. Muchas gracias, encantado y muy buenas noches con todos. Chao, chao. Bueno, señores participantes, esta fue la sesión del día de hoy. Sin más, ya procederé a cerrar el Zoom. Que tengan todas muy buenas noches y recordarles que esta clase estará grabada y posteriormente subida a la plataforma de CEFOCA. Sin más, muy buenas noches con todos.